Entonces, lo que trabajaremos esta mañana, pues es el complemento, está conectado con lo que realizamos la semana pasada. Por eso es que se habla entonces ahora de esa organización jerárquica de lo que serán las temáticas de las investigaciones científicas de cada uno de ustedes. Recuerden que les decía la semana pasada de que uno debería partir cualquier investigación, sin importar el paradigma desde el cual se sustente, con la observación de una realidad, percibiendo una situación problemática en esa realidad. Esa situación problemática tendrá un propósito de qué es lo que quiere conocer de esa realidad, y a partir de ahí, sí, ya hecha esa depuración, teniendo esa delimitación, entonces uno empieza a buscar cuál es la temática que está asociada o que contiene o que relaciona nuestra problemática con los temas que se han desarrollado en otros espacios, en otros contextos que tienen que ver con la producción de conocimiento. Y no como hace la gran mayoría, no solamente acá en Venezuela, en Sudamérica, casi que en muchas partes, a excepción de algunas comunidades que están bastante desarrolladas en esto, le dicen a sus estudiantes: genere una idea, piense en un tema y piense y piense. Cuando piensa, usted termina siendo uno de esos antiguos pensadores de la época antigua, donde se centraba en el tema. Entonces esos temas empieza usted a lucubrarlos mentalmente, y eso es lo que le lleva a veces, y lo he contestado, con que las personas se confunden cuando empiezan ya a desarrollar el informe, porque no parten desde el debido origen, que es la realidad. Entonces, cuando empiezan a pensar en un tema, realmente lo que terminan haciendo es una gran depuración del tema, y eso lo lleva realmente a una gran monografía donde le pegan una parte empírica y unas conclusiones y unas recomendaciones, y no es el caso de una investigación científica como tal. Entonces, cubierto esto, rápidamente recuerden este esquema que les mostré con un ejemplo real, que es una investigación que estoy finalizando, donde esa investigación se abordó desde el paradigma positivista. En este caso, la gran abstracción que les mostré la semana pasada condujo a que se derivara todo esto. Por eso, a este gran marco epistémico general, como el núcleo de la investigación, es la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, por encima de ello, es decir, esto está contenido en, o está circunscrito a, lo que es la evaluación de aprendizaje en la virtualidad. Desde mi punto de vista, no es que tiene que ser esto de manera universal para todos. Otro pensará que no es la evaluación del aprendizaje, es evaluación educativa, y no se puede refutar de que esté mal. Yo hago esta parte buscando la generalidad de lo que es la realidad que estoy observando. Como estoy observando la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje, pues yo considero que el marco epistémico superior a él, el mayor de todos para mí, es la evaluación educativa, pero ligada con la evaluación de los aprendizajes, entendiendo que la evaluación, hasta ahora reconocidos, tiene 4 grandes objetos, como es el aprendizaje, es el docente, es el currículum y la institución. Algunos agregan ahora la evaluación de impacto. Sin embargo, pues no toda la comunidad internacional reconoce esta clasificación, ¿no? Entonces, pero yo lo coloco como uno de los objetos de esa gran evaluación educativa. Para mí, ese marco universal, el circundante. Otro marco universal, pero de manera deductiva, sería entonces para mí la evaluación de aprendizaje en la virtualidad, y esa es la temática circunscrita generadora. Yo la he llamado así porque ahí es donde empieza ya a apreciarse como tal, o más próximo a lo que es la situación problemática. Y está la temática medular titular, puesto que coincide con mi objetivo general, coincide con mi título y coincide, pues por supuesto, con mi gran variable constructo. Hasta aquí lo hacemos de esa manera. ¿Cómo llego yo a esto? ¿Cómo llegué a esta gran clasificación, esta gran ramificación? Porque primero hice mi abstracción teórica propia,
Por supuesto, nadie ha escrito sobre evaluación formadora retributiva, pero si han escrito sobre evaluación, han escrito sobre evaluación formativa. Por ahí conseguí algo que habla de evaluación formadora, pero lo enfoca más hacia lo formativo. Yo hice esa construcción, mi extracción teórica, y esa extracción teórica, pues me llevó a hacer mi abstracción operacional, la operativa. Cuando yo elaboré el constructo que es la primera tarea que empezaron la semana pasada, yo consideré en ese gran constructo que lo determina es esto que en mi caso vienen a ser entonces las dimensiones. Está determinada por una heteroevaluación formadora retributiva, por una autoevaluación, por una retroalimentación. Y así continúo deductivamente hasta llegar a toda esta temática detallada. ¿Cómo llego aquí? Pues hice mi propia abstracción teórica y mi abstracción operacional de lo que es mi gran variable medular, la del título. Y de acuerdo con las conceptualizaciones que elaboré con mis constructos, tengo entonces estas dimensiones, y al elaborar los constructos propios, mis abstracciones teóricas operativas de cada una de esas dimensiones, pues me condujo a estos indicadores. Esa es la manera correcta de hacerlo. Y no que usted desarrolla todo un planteamiento del problema, desarrolla todo un marco teórico o una teoría, porque no lo distinguen del paradigma que estén abordándola. Diseñan lo que es la parte metodológica, que lo llaman ahora marco metodológico, y después empieza a empezar. No, ya tengo que meter las variables. ¿Dónde las meto? ¿En el capítulo 2 de la teoría? No, porque ahí hay unas hipótesis. O lo coloco no en el capítulo de la metodología, porque tengo que meter ese cuadro, y empieza a diseñar un cuadro al revés. Lo que quiere hacer, lo que dice la teoría, pero no lo que usted quiere hacer. Por eso, quien siga esta secuencia se dará cuenta con qué facilidad. Ya con esto yo estoy haciendo la operación de variables prácticamente. Esto se hace dentro del paradigma positivista, que es lo que se acostumbra en la mayoría, que es lo que simula la mayoría, así lo llama investigaciones fenomenológicas o sociocríticas, termina siendo esto, porque eso se lo indica la lógica. Por eso, esta organización que hice yo de mis temáticas, lo hice a través de una deducción hipotética. ¿Por qué una deducción hipotética? Porque estoy partiendo de esos constructos grandes y estoy elaborando mis propias constructos en función de lo que yo considero, en función de lo que reviso o de lo que revisé de la teoría. ¿Por qué hipotético? Porque eso es algo teórico que estoy construyendo y que debo comprobarlo en la parte empírica de mi investigación, en el caso de ustedes, en la tesina y la tesis doctoral. Eso prácticamente es el GPS, como yo lo llamo, porque usted se va a orientar, no se va a perder y no va a empezar a hacer un relleno, un hervido dominguero, donde le mete de todo un poquito, pero no tiene una secuencia lógica de cómo lo hizo. ¿Por qué se llama hipotético? Porque, les repito, en la teoría lo construí y debo comprobarlo en la práctica. Incluso desde el positivismo, que sí deben hacerse formulación de hipótesis, aquí las tengo yo. Más adelante les explico cómo sacar las hipótesis de todo esto. Bien, esto para la parte deductiva. Entendido esto, veamos ahora una estructuración jerárquica desde los paradigmas fenomenológicos o sociocríticos. Entonces les decía, ya para esa estructuración jerárquica desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico se hace de manera inductiva. Entonces no puedo hacerlo como el positivismo. No puedo, por supuesto tengo mi apoyo, tengo mis referencias teóricas, lo que existe epistémicamente, pero no puedo hacerlo como se hace en el positivismo, como lo hice hace rato, porque si no estaría haciéndolo de manera deductiva, hipotética, y esa es la gran confusión cuando le preguntan a uno, pero fíjate este tamaño de pregunta, en la investigación cualitativa se tienen hipótesis. A mí cuando me preguntan eso digo, primero no existe la investigación cualitativa, lo que es cualitativo es la metodología, y las investigaciones que con metodología cualitativa pues finalizan en grandes hipótesis, no parten de hipótesis, que después se le acuñan algunas hipótesis, desde ahí parte la comprobación entonces el que lo quiera hacer de manera positivista, o sea, medible.
pero no puede partir de ahí, porque si no está repitiendo lo que se hace en el método científico. Por eso yo soy un crítico de esas tesis de doctorales, de trabajos de grado, que no se ve la distinción entre una metodología cualitativa, una metodología cuantitativa, solo porque le colocan el nombre, porque dice que tiene informantes claves, pero si usted lee y ve la forma en que se construyó ese conocimiento, no se hace de manera inductiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo primero en la práctica? Realmente tengo que ir de alguna manera a algunos informantes claves, a fuentes, si es que lo va a hacer a través de fuentes escritas, digitales, lo que usted quiera, y debo llevar una guía. Yo coloco aquí un ejemplo de una investigación que se hizo del paradigma fenomenológico, y estas son partes de esa guía de preguntas, y se llama guía de entrevistas. Y señores, este no es el instrumento de investigación. El principal instrumento de investigación es el propio investigador. Los retóricos son grandes críticos de lo que se desarrolla en el paradigma positivista, pero cuando una cosa es escribir y publicar texto y otra cosa es investigar de verdad. Cuando investigan de verdad caen en ese graso error de hacerlo tal y como si se tratara del positivismo. No, yo debo tener alguna información de mis datos, porque de los datos emerge todo. Lo que está en la literatura especializada, lo que existe epistémicamente, me va a servir de referencia. Entonces, lo primero que tengo que tener es una guía de preguntas. En este caso, se tenía una guía como de 7, 8 preguntas. Entre algunas de ellas dice: ¿cómo desarrolla sus clases virtuales a través de tecnología de información y comunicación? Y cuando se aplica una entrevista de este tipo, debería ser una sola pregunta. Una sola pregunta que englobe todo, para que el informante clave abundantemente, espléndidamente, diga todo lo que siente, cómo entiende, cómo percibe la situación que se está uno planteando como investigador para llegar a conocerla. Entonces, esto es una guía de preguntas, este no es ningún instrumento. Las tenía para que no se me desvirtuaran, no se desviaran, porque a veces los informantes clave empiezan a hablar y se van para otra parte, o empiezan a colocar ejemplos de sus experiencias y terminan yendo para otra parte. Entonces son preguntas orientadoras para canalizar que el informante clave me proporcione esa información. Otra pregunta era: ¿en qué se fundamenta para planificar y desarrollar sus clases virtuales? Otra pregunta era: ¿qué elementos para el aprendizaje toma en cuenta? Son preguntas muy abiertas, y es una guía y no es el instrumento. Y por lo tanto, esto jamás se le busca confiabilidad ni validez. En investigaciones del paradigma fenomenológico o sociológico, eso no existe. La validez y la confiabilidad es cuando yo estoy midiendo, cuando tengo un instrumento, ya sea mecánico o ya sea esto de textual. De resto no. Entonces eso me llevó a mí, esa entrevista, hice un poco de entrevistas grabadas sonoramente, se llevó a su texto escrito, y del análisis nació todo esto. ¿Dónde interviene el investigador como el principal instrumento de investigación en esto? Yo leí las entrevistas y fui elaborando, extrayendo de los datos estos unidades, estas palabras clave, vamos a llamarlas así, aunque no se llaman así, elementos puntuales que yo como investigador, con mi formación, con mi percepción, con mis creencias, consideré que debí llamarlos de esta manera. Aquí está todo en principio, están por columnas, yo la fui organizando. Existen varios software, el más usado en las ciencias sociales hasta ahora pues el Atlas T. Entonces, estos son unidades. De estas unidades, alguien en su entrevista me estaba hablando en alguna parte de algún aprendizaje, o que las bases que tiene que tener el estudiante tienen que estar construidas, debían ser algo conectivo. Todo esto me llevó a mí entonces a establecer estas unidades para poder establecer entonces estos códigos. Aprendizaje, yo de todo lo que me hablaron los informantes clave en general, tratando de que convergieran en algo, consideré que un código era el aprendizaje, que otro código era el conocimiento, que otro código eran las corrientes, otro código era el diseño curricular, y todo esto en la organización, el acompañante, el organizador, el conductor de aprendizajes, el conductor de saberes, los contenidos, las competencias, las estrategias, la evaluación sumativa, la coevaluación, la evaluación formadora, lo parte formativo. No es que debe ser así. Cualquiera de ustedes
Entonces les decía que para llegar a estos códigos, pues viene de todas esas palabras clave, unidades que yo como investigador precisé que deberían ser así. Eso me llevó entonces a las categorías. Entre los códigos, el código estrategia, el código medio lo llamé como recursos de interactividad, igual con la parte de evaluación, de la heteroevaluación, autoevaluación, pues llamé eso de esa manera, dados estas categorías. Luego, ascendentemente, por eso se llama inductivo, consideré que las bases psicológicas, que las bases pedagógicas y que las bases conceptuales debería llamarse fundamentos ontoepistémicos. Y para casarme un poco con la gente que le gusta hablar de esos términos. Eso lo hice yo como investigador, yo tengo esa potestad. Decidí que el docente virtual y que el estudiante en la virtualidad pues deberían ser los sujetos agentes. Consideré que esos elementos de aprendizaje, que esos recursos de interactividad deberían llamarse componentes curriculares. Y consideré que la heteroevaluación, que la autoevaluación y que la retroalimentación debería llamarse como una familia de categorías, evaluación para aprender. Eso lo hice yo. Y luego, la unión de los fundamentos ontoepistémicos, de los sujetos agentes, de los componentes curriculares, de la evaluación para aprender, todo lo llamé didáctica conectivista para la docencia mediada por las TI. Y este es mi gran constructo. Y fíjense que voy de manera inductiva ascendiendo. Por eso, llegado aquí, entonces ya tengo yo como investigador la libertad y consideré que el gran contexto, la gran temática que va a encerrar todo esto, yo la llamé práctica pedagógica. Y esa va a ser mi temática universal circundante. Consideré que conectado con esto, donde ya empieza a generarse la cuestión problemática, lo llamé saber didáctico. Y esa es la temática entonces universal circundante. Ah, no, me equivoqué aquí, perdón. Copié. Aquí va la generadora. No cambié esto. Luego, ya la gran categoría que emergió de mis datos con mi interpretación, con mis significados de lo que debe ser la docencia en virtualidad, con mis creencias, con mi formación, con mis costumbres, llegué a decir entonces que yo llamo eso didáctica conectivista para la docencia mediada por las tecnologías de información y comunicación. Y fíjese que contrario a como se hace en el positivismo, todo esto emergió de los datos y todo lo que está acá yo decido qué tomar o qué importancia darle a ellos y son la temática inscrita detallada. Esto no lo hice yo de manera deductiva, sino de manera inductiva. Esto nació, emergió de los datos en un todo y acuerdo con lo que estipulan los que verdaderamente saben investigar dentro del paradigma fenomenológico y sociocrítico. Aquí se ve la marcada diferencia con la metodología cuantitativa, con las investigaciones del paradigma positivista, y no como se hace, que usted lee las tesis doctorales, los trabajos de grado. Entonces, para decir que está desde una metodología cualitativa, obligan a los estudiantes a que coloquen un capítulo ontoepistémico, neociológico de la no sé qué cuestión. Y que eso le da el carácter de esa investigación con metodología cualitativa. Y no es así. Esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Alguna pregunta de ustedes sobre esto? Bien, visto esto entonces, gracias por su atención.